En este video nos adentraremos en un mundo oscuro donde vampiros, humanos y otras criaturas luchan por la supremacía y la supervivencia, hasta que un híbrido surge para cambiar el destino de todos. Ahora, sin perder más tiempo, ¡comencemos! La historia comienza en 1967, donde vemos a una mujer llevada de urgencia a la sala de emergencias con heridas graves, aferrándose a la vida. Los médicos trabajan frenéticamente para salvarla, mientras ella se acerca con anhelo a su bebé. Avanzamos al presente, donde seguimos a una pareja deambulando por lugares aleatorios antes de llegar a un sitio donde un hombre les abre una puerta. Dentro, la escena está viva con un ambiente de fiesta salvaje, con gente bailando bajo luces intermitentes, disfrutando de la vida nocturna, mientras la pareja se dirige al centro de la fiesta. El hombre se confunde cada vez más por lo que sucede a su alrededor. De repente, la sangre gotea sobre él desde arriba. La prueban y momentos después, los aspersores llenos de sangre estallan, rociando a todos en la fiesta. El pánico se instala cuando el hombre se da cuenta de que está rodeado de vampiros. Antes de que pueda reaccionar, es atacado y golpeado hasta terminar a los pies de una figura misteriosa. La fiesta se detiene abruptamente cuando llega Blade, infundiendo miedo en los corazones de los vampiros. ¡A un lado! ¡A un lado! ¡Es Blade! ¡Haremos tu merecido! Sin dudarlo, Blade comienza a desatar su furia, disparando y matando vampiros a diestra y siniestra con increíble habilidad y precisión. Mientras intentan huir, un grupo de vampiros se reúne atreviéndose a desafiarlo. Blade cambia su espada, cortando sin esfuerzo a sus enemigos. Blade interroga a Quinn, pero este divaga incoherentemente antes de que Blade le prenda fuego. Estoy cansándome ya de terrible. Solo espera y verás, malnacido. Mientras el caos se calma, Blade examina la escena. La policía llega para manejar las secuelas, mientras él, habiendo hecho su trabajo, sale del lugar con estilo, dejando atrás un rastro de destrucción y miedo. Mientras tanto, el cuerpo quemado de Quinn es llevado al hospital y declarado muerto. Dentro del laboratorio, Karen, una doctora, toma notas desconcertada por las extrañas células del hombre en su mesa. El fósforo y el ácido úrico son muy altos. Esta muestra vino de un cadáver. Curtis Webb, su colega y amigo, se acerca a ella pidiéndole que examine el cuerpo más de cerca. Hay una estructura muscular anormal alrededor de los caninos. Mientras trabajan juntos, hablan de su pasado y recuerdan momentos, mientras evalúan el cuerpo de Quinn. De repente, el momento se hace añicos cuando Quinn despierta, atacando a Curtis y mordiéndolo. Karen observa con horror cómo Quinn luego vuelve su atención hacia ella, hundiendo sus dientes en su cuello. Justo cuando todo parece perdido, Blade irrumpe en la habitación, golpea a Quinn y lo obliga a huir por la ventana. Karen, ahora gravemente herida, yace en el suelo. Blade duda, pero finalmente decide ayudarla, a pesar del riesgo. La levanta mientras los oficiales de policía se apresuran a dispararle. Blade lanza a Karen por la ventana y la sigue, intercambiando disparos con los oficiales mientras escapa. Después de la escena caótica, se ve a Blade conduciendo por la ciudad con Karen, dirigiéndose a un almacén abandonado. Dentro, su aliado Whistler lo saluda. Blade le pide que ayude a Karen, que sufre los efectos de la mordedura de vampiro. Whistler, conociendo los peligros, advierte a Blade sobre los posibles efectos secundarios, pero comienza a tratarla de todos modos. Mientras hablan, Whistler pregunta por Quinn, ansioso por derrotarlo. Karen, cada vez más inquieta debido a la mordedura, lucha, y Blade la sujeta para mantenerla tranquila. Mientras tanto, en una reunión de la Junta de Vampiros de alto rango, se discute el desastre causado por la masacre de Blade. Los miembros están furiosos por el caos en los clubes nocturnos de vampiros. Deacon Frost es llamado y reprendido por los ancianos vampiros por su comportamiento imprudente. Tus clubes nocturnos son muy peligrosos. ¿En serio? Atraen demasiada atención hacia nosotros. Nuestra forma de vida depende de nuestra habilidad para mezclarnos. Deberíamos gobernar a los humanos, no perder el tiempo haciendo tratos ocultos con ellos. Hemos existido así por muchos miles de años. ¿Quién eres tú para cuestionar nuestras reglas? Frost, desafiante, se enfrenta a ellos y critica sus creencias anticuadas. Dragonetti, el líder, le recuerda que no es un vampiro original y le ordena quedarse en su lugar. Humillado, Frost se marcha furioso. Blade reúne más medicina para ayudar a curar a Karen y comparte un breve momento sincero con su amigo de confianza. Mientras ella se recupera, comienza a explorar el almacén y se muestra intrigada por la colección de armas esparcidas por todos lados. Blade y Whistler mantienen una conversación privada, aunque Karen escucha partes de ella. De repente, Blade sufre una convulsión cuando Whistler le coloca algo en el cuello, lo que llama la atención de Karen. Ella intenta escabullirse, pero la notan y la detienen, lo que lleva a una confrontación llena de preguntas. Finalmente se sientan y le explican todo, la verdad sobre los vampiros y la misión de Blade como cazador dedicado a eliminarlos. ¿Eso es todo? ¿Me ponen un parche y me abandonan a mi suerte?
Karen, escéptica, continúa cuestionando su historia, sin aceptarla por completo. Whistler le muestra una luz especial que puede dañar a los vampiros. Aún insegura, Karen observa su espada y se prepara para irse. Él le aconseja que se mantenga oculta mientras él y Blade manejan sus asuntos. Whistler, entendiendo el peligro que corre debido a su mordedura, le da gas pimienta para protegerse y le advierte que compre un arma para usar en sí misma si comienza a transformarse en vampiro. Mientras tanto, en un lugar secreto, Dragonetti se encuentra con Deacon Frost. Furioso por sus acciones, lo abofetea con ira antes de irse, dejando a Frost solo, con códigos misteriosos en su computadora. En la ciudad, Karen comienza a caminar por las calles. Se vuelve paranoica al notar tatuajes en la nuca de las personas, como el que Quinn tenía. Al entrar en un ascensor con ellos, sus nervios se apoderan de ella y sale corriendo. Antes de escapar, se da cuenta de que la están siguiendo. Saca el gas pimienta, pero al girarse no hay nadie. Presa del pánico, corre de regreso a su apartamento y empieza a desempacar, solo para ser sorprendida por un oficial de policía. El oficial la interroga sobre su paradero la noche anterior y de repente la ataca. Porque ahora usted fallecerá, maldita. Karen, en shock, nota el tatuaje familiar en el cuello del oficial, confirmando que está involucrado con los vampiros. Blade y Karen lo interrogan y descubren un suministro de sangre oculto en su auto, destinado a los vampiros. Sin embargo, el oficial logra escapar. Blade, furioso, regaña a Karen por dejarlo ir y le dice que si quiere sobrevivir, debe aprender a proteger a la humanidad algún día. Más tarde, Karen y Blade vigilan un lugar y ven al oficial huir en su vehículo. Comienzan a seguirlo hasta una instalación secreta de vampiros. Se preparan para asaltarla, pero al acercarse son detenidos por un guardia, al que Blade deja inconsciente rápidamente. Esa es una marca de los vampiros. Aguarde, no puede entrar. Dentro del lugar, los vampiros disfrutan de su tiempo, mientras Blade comienza a golpear a la gente y encuentra al oficial. Lo agarra y le exige información sobre Deacon. El policía, aterrorizado, recibe un mensaje de advertencia. El infierno se acerca. La pareja se adentra en un ascensor y llega a un área llena de archivos. Mientras tanto, en un elegante ático, Deacon ha organizado una fiesta. Vemos a varios vampiros festejando mientras él continúa tratando de descifrar el código. La fiesta de Frost está excelente. Vámonos, mi amor. Quinn también está presente. El policía llega, intenta explicarse, pero Deacon lo muerde y lo arroja a una piscina, dejándolo morir. Están usando a la chica como carnada. Y fuiste lo suficientemente idiota como ¡Tú para cállate, caer. maldita! En las instalaciones del archivo, Blade se topa con Pearl, quien intenta alertar a Deacon. Pearl es interrogada y torturada con una luz ultravioleta que quema su piel. Eso, mi obeso amigo. Es una lámpara ultravioleta. Vamos a divertirnos con un juego de 20 preguntas. Explica la existencia de una profecía que Frost planea cumplir para dar a los vampiros una ventaja. Harta, Karen quema a Pearl hasta matarla. Al avanzar encuentran un santuario con símbolos antiguos que cuentan la historia de la profecía del dios de la sangre. Blade examina todo, pero cae en una trampa cuando Quinn llega con sus hombres. Lo superan en número y lo capturan. Es tan cómico, ojos brillantes. Espero refuerzos, imbécil. De repente Whistler hace una entrada espectacular, abriendo fuego contra los enemigos. Blade y Karen escapan entre las explosiones. Durante la huida, Blade se enfrenta nuevamente a Quinn y logra herirlo con ayuda de Karen. Escapan en el tren aunque Blade resulta herido. Ella intenta ayudarlo y lo ve inyectarse sangre, lo que la hace dudar si en realidad es un vampiro. Más tarde, Whistler le explica a Karen quién es realmente Blade. Su madre murió al darlo a luz y él posee fuerzas sobrehumanas sin las debilidades típicas de los vampiros. Le revela que los vampiros mataron a su familia y por eso él los caza sin descanso. Mientras Karen intenta tranquilizarlo, Blade le confiesa que lo impulsa a la venganza. En otro lugar, Quinn, frustrado por su fracaso, se presenta ante Deacon. Este, enfurecido, secuestra a Dragonetti y lo asesina, arrancándole los colmillos y dejándolo morir bajo el sol. Después, Blade muestra a Whistler un papel que obtuvo de los vampiros para que lo decodifique. Karen, por su parte, presenta una medicina que podría usarse como arma, una sustancia explosiva capaz de destruirlos. Whistler le confiesa que padece cáncer, mientras observa el cuello de Karen, y le advierte que no le queda mucho tiempo antes de transformarse. A la mañana siguiente, Blade se encuentra con Deacon, quien retiene a una niña como rehén. Frost lo provoca, elogiando su naturaleza de caminante diurno y ofreciéndole una tregua. Le propone unirse a su bando, pero Blade se niega y promete matarlo. Deacon arroja a la niña al vacío y escapa. Karen, por su parte, intenta hallar una cura para sí misma, sin éxito. De repente se produce un tiroteo en el escondite, donde Whistler es brutalmente golpeado por Frost. Gravemente herido le pide a Blade que lo mate para evitar convertirse. Blade, con dolor, cumple su deseo y se marcha decidido a vengarlo. Ahora vete de mi vista. ¿Me escuchaste, imbécil?
Poco después recibe un mensaje de Frost, guiándolo a un antiguo templo, donde planea realizar el ritual del dios de la sangre. Blade se prepara para la guerra. En el templo, Deacon tiene prisionera a Karen y la enfrenta con arrogancia. Ella le recuerda que solo fue mordido, no nacido vampiro, por lo que no tiene poder real. Enfurecido, Frost le advierte que el dios de la sangre está por despertar y que la humanidad está condenada. Sus hombres comienzan a buscar a Blade, pero él aparece, eliminando uno por uno con precisión letal. A medida que avanza, descubre a una mujer idéntica a su madre. Aturdido, no logra reaccionar antes de ser atacado. Deacon revela con orgullo que él fue quien mordió a su madre, manteniéndola viva para este momento. Blade y Karen son capturados y llevados a un antiguo santuario. En el camino discuten el suero que Karen creó. Él le advierte que, aunque podría funcionar, le haría perder sus habilidades. En el templo, Frost explica que cumplirá la profecía del dios de la sangre. Con la espada de Blade en la mano, se burla de él por no haberse unido a su causa. Blade es apartado mientras Karen es arrojada a un oscuro pozo, donde se encuentra con su viejo amigo Curtis, ahora convertido en vampiro. Horrorizada, Karen se defiende golpeándolo repetidamente, mientras Curtis grita de ira. Mientras tanto, Blade es despojado de su ropa y preparado para el ritual. Está atado a una pared y su madre intenta manipularlo, susurrándole que se una a ellos mientras lo cierran contra la pared. La sangre de Blade comienza a gotear, lo que desencadena el ritual de los vampiros mientras se reúnen. Esperando que el dios de la sangre se levante y cumpla su profecía en el templo, Karen logra escapar de Curtis y llega justo a tiempo, mientras los miembros de la junta de vampiros discuten entre ellos. Eres una estúpida. ¿Qué crees que va a pasar? ¿El dios de la sangre? Eso no es más que un cuento de hadas para vampiros infantiles. ¿Y por qué está sudando pura sangre? Lee la profecía. Llegó el momento de que ustedes contribuyan un poco a la causa. Tú morirás, igual que el resto de nosotros. Mientras tanto, Karen alcanza a Blade. Al no ver otra opción, Karen ofrece su cuello a Blade, instándolo a que la muerda para que pueda recuperar su fuerza a pesar de los riesgos. Blade la muerde, bebiendo su sangre para restaurar su poder, mientras Deacon se prepara para completar su transformación en una fuerza imparable. La sangre se derrama sobre los miembros de la junta de vampiros. El ritual está casi terminado, y Blade, ahora completamente restaurado a su poderosa forma, deja escapar un rugido feroz. Un rayo cae sobre el edificio, aumentando la intensidad del momento. Blade se enfrenta a su madre. Ella intenta una vez más manipularlo, pero Blade permanece resuelto. La apuñala y la mata para siempre. Este acto hace que los miembros de la junta se transformen en extraños vampiros Min, que comienzan a volar alrededor de Deacon. Es entonces que Blade baja para enfrentar a los malos. Tengo dos manos nuevas, Blade, y no sé cuál de las dos usar para matarte. Blade comienza a eliminar a los hombres de Deacon uno por uno, demostrando su increíble fuerza y habilidades de combate. Continúa dominando a cualquiera que se atreva a desafiarlo, noqueándolos y matándolos sin esfuerzo. Incluso cuando es atacado con un arma, Blade somete a su atacante y lo acaba sin sudar. Mientras tanto, Karen se enfrenta a la compañera de Deacon, disparándole en un intento desesperado por detenerla. Realmente voy a disfrutar esto. Mientras más vampiros intentan abrumar a Blade, su sed de sangre de vampiro es evidente, y continúa cortándolos con una fuerza implacable. Finalmente Blade recupera su espada, preparando el enfrentamiento definitivo entre él y Deacon. Se involucran en una feroz pelea de espadas, intercambiando golpes, cada uno tratando de demostrar su superioridad. Blade logra ganar la ventaja, cortando el cuerpo de Deacon por la mitad. Sin embargo, Deacon simplemente se ríe, burlándose de Blade mientras su cuerpo se cura, y la lucha continúa. Blade se pone de pie y saca su suero. Comienza apuñalando a Deacon con las inyecciones, debilitándolo para el golpe final. Blade usa el último suero, apuñalando a Deacon entre los ojos y borrándolo de la existencia por completo. ¡Blade! Salgamos ya de aquí. Blade, victorioso, se aleja con estilo en la azotea mientras la luz del sol finalmente brilla a través de las nubes. Blade y Karen hablan sobre su próxima misión contra los vampiros. En otro lugar, en Moscú, Rusia, en una fría noche nevada, una pareja camina por las calles oscuras. De repente la mujer es estrangulada por un extraño, pero antes de que la situación se intensifique, Blade aparece confrontando al atacante y desenvainando su espada.
Blade, cuyo verdadero nombre era Eric Brooks, había nacido en un burdel del Soho, en Gran Bretaña, el 24 de octubre de 1929. Incluso en los cómics, Blade tenía más de 70 años. La razón por la que lucía mucho más joven se debía a sus poderes vampíricos. El nacimiento de Blade resultó crucial para su origen. Su madre, Tara Brooks, trabajaba como prostituta en el burdel de Madame Vanity. Cuando entró en trabajo de parto, el médico que la atendió resultó ser un vampiro llamado Deacon Frost, un vampiro singular con la capacidad de controlar a sus víctimas. Y por más retorcido que parezca, Frost se alimentó de la madre de Blade durante el parto. Bebía sangre de su cuello mientras la mujer daba a luz. Fue algo profundamente perturbador. Como ocurre con los recién nacidos, el bebé permanecía conectado y alimentándose de su madre hasta que se cortó el cordón umbilical y Frost, sin querer, transmitió ciertas enzimas de su propia sangre al infante. Eso convirtió a Blade en un vampiro. Es el resultado de la unión entre un vampiro y un humano común. Esa condición le otorgó a Blade varias habilidades sobrehumanas, la capacidad para olfatear criaturas sobrenaturales, una vida extremadamente prolongada y una inmunidad a ser convertido en vampiro. Sin embargo, también le dejó una sensibilidad aguda a la luz brillante. Tras el asesinato de Tara a manos de Frost, este estuvo a punto de matar también al bebé, pero fue ahuyentado por las compañeras de trabajo de Tara. Ellas criaron al niño hasta que cumplió 9 años. Durante ese tiempo, el pequeño Eric se volvió experto en el uso de cuchillos y dagas. Un día, al regresar de la escuela, Eric presenció el ataque a un anciano por parte de 3 individuos. Decidió intervenir y pronto descubrió que aquellos atacantes no eran hombres comunes, eran vampiros. Aunque al principio sintió miedo, se percató de que el anciano podía defenderse por sí mismo. El hombre derrotó a los asaltantes con una espada de plata que ocultaba dentro de su bastón. Cuando terminó la pelea, el anciano se identificó como Jamal Afari, un trompetista de jazz que, además, era cazador de vampiros. Afari se mudó al burdel de Madame Vanity y le enseñó a Eric todo lo que sabía sobre la música y sobre los muertos vivientes. Con el tiempo se convirtió en una figura paterna para el niño. Tiempo después, tras permanecer desaparecido durante una semana, Eric fue a buscar a Afari y descubrió que había sido mordido y transformado en vampiro. En ese instante, Afari lo atacó gritando que tenía sed de su sangre. Eric intentó razonar con él, pero no lo logró. Se vio obligado a enfrentarse a su mentor y acabar con él. Años más tarde, Eric contaría la historia a una mujer, explicando que Afari había sido el único padre que había tenido y que lo había matado, aunque Drácula lo había matado antes que él, igual que ese vampiro barbudo había matado a su madre. Esa noche juró que los mataría a ambos, sin importar cuánto tiempo tomara ni cuál fuera el precio. Y así nació Blade, el cazador de vampiros. Cazador de vampiros, segunda parte. Blade 2 comienza en la República Checa. Un hombre ingresa a una instalación y se sienta junto a otra persona. Comienzan a charlar y se revela que ambos donan su sangre a cambio de dinero. Poco después, una mujer llama al hombre y comienza a hacerle preguntas para determinar su elegibilidad para la donación. Mientras hablan, queda claro cuán segura y altamente controlada es la instalación. Su sangre tiene un muy raro fenotipo que nunca antes habíamos hallado. El hombre, Nomak, es llevado a otra habitación, donde lo retienen a la fuerza y lo colocan en una silla. Es aquí donde el médico de sangre, una figura siniestra con picos en sus dedos, aparece en un giro inesperado. Nomak se libera, se lanza contra la mujer y la mata con una fuerza brutal. Arroja a un oficial contra la pared, dominándolo fácilmente. Luego se dirige a una cámara entregando un mensaje escalofriante antes de volverse contra el doctor y matarlo también. Odio a los vampiros. Mientras tanto, Blade comienza a narrar, explicando cómo es un caminante diurno capaz de moverse entre los mundos humano y vampírico. Los flashbacks del pasado de Whistler emergen, recordándonos que ahora se ha convertido en lo mismo que desprecia. La escena cambia a Blade completamente equipado, ajustando sus armas mientras se prepara para las batallas que se avecinan. En el presente, Blade está en persecución de un grupo de vampiros, disparándoles mientras huyen e intentan escapar en sus motocicletas. Blade se mueve rápidamente. Al ver a los demás correr hacia él, lanza un arma plateada, haciendo que un vampiro se estrelle sin perder el ritmo. Blade salta sobre otro, matándolo sin esfuerzo. Finalmente acorrala al último, y lo interroga sobre el paradero de Whistler, antes de terminar rápidamente con su vida. En otro lugar, un grupo de hombres está de fiesta, hasta que un golpe inesperado en la puerta los interrumpe. Es Blade, quien irrumpe y continúa su implacable cacería, matando a los hombres que están dentro. En medio del caos, es atacado por más vampiros que usan cuchillos. Blade se enfrenta a múltiples enemigos a la vez, mostrando sus extraordinarias habilidades de combate, apuñalando y eliminando a cada atacante con precisión.
Blade entra en otra habitación, donde descubre a un hombre dentro de un tubo de contención. Lo libera y revela que es Whistler, su viejo amigo. Blade lleva a Whistler sobre sus hombros y conduce hacia una instalación secreta. Al llegar se encuentra con otro hombre que pregunta por qué Blade no acabó con Whistler. Blade coloca a Whistler en una silla, tratando de hablar con él con la esperanza de traerlo de vuelta de su estado torturado. Saca una pistola de una caja y se sienta, recordando las palabras de Whistler del pasado y cómo lo dejó morir. Esto no va a funcionar. Será mejor que lo mates ya. Si aún queda algo dentro de ti, Whistler, escucha. No quiero que pienses que... Ahora lárgate. Maldito estúpido hijo de perra. ¿Cómo te sientes? Como un perro apaleado. Lentamente Whistler recupera el sentido y comienza a hacer preguntas. Rápidamente vuelve a su trabajo. Relata la tortura que soportó mientras Scott trabajaba cerca. Él mismo se confunde sobre su papel. Los dos discuten sobre cómo deben hacerse las cosas, pero su discusión se interrumpe cuando llegan visitantes inesperados, armados y listos para la batalla. Blade y su equipo se preparan para una pelea. De repente, figuras parecidas a ninjas se infiltran silenciosamente. Estalla una ráfaga de disparos, pero Blade pronto los enfrenta, en una increíble pelea de espadas. La habilidad en exhibición es asombrosa, con Blade y los atacantes mostrando una destreza inigualable. Blade logra asestar un golpe a uno de ellos, pero pronto es recibido por el otro, lo que convierte el enfrentamiento en una batalla desigual. ¡Nyssa! ¡Detente! ¡Baja la espada! Blade, tu gente disparó primero. Finalmente, las figuras enmascaradas se detienen y revelan que no están allí para pelear, sino para una tregua. Se presentan como Assad y Nyssa, explicando que un nuevo y peligroso enemigo está surgiendo. Le dicen a Blade que la única forma de combatir esta amenaza es formar equipo, ya que les conviene trabajar juntos. Eres nuestro más fiero enemigo. Pero ahora hay algo peor en las calles. Aceptando, toman un helicóptero juntos. Se burlan de Blade, ya que aceptó sin un plan. Blade se revela la correa SEC para sí mismo, lo que los hace dudar de su habilidad. Llegan a un lugar y entran como grupo, viendo la tecnología que tienen, mientras se encuentran con su jefe Eli. Le da la bienvenida a Blade y también conoce a su abogado Carl, quien le agradece por eliminar a Deacon, explicando los nuevos depredadores en juego. Como debes saber, el vampirismo es un arbovirus. En 72 horas se esparce por las venas de los humanos. Por desgracia, el virus se desarrolla también. Encontramos uno nuevo. Lo llamamos el virus segador. Él es Jared Nomak. Nacido vampiro, anormalmente como tú. Pero a diferencia de nosotros, sin embargo, no solo se alimenta de humanos, de vampiros también. Yo diría que me estaba haciendo un favor. Olvidas un punto. Sus víctimas vampiros no mueren. Solo se vuelven transmisores. Tienes que entender. Son como adictos al crack. El grupo le dice a Blade que Nomak debe ser detenido, o los humanos sufrirán a manos de la nueva creación. Blade acepta a regañadientes formar equipo con la Manada de Sangre, un grupo de vampiros de élite entrenados para matarlo, que consiste en Lee Hammer, el sacerdote Berain, el hombre de las nieves, Chupa y Reinhardt. Sin embargo, los miembros de la Manada de Sangre están lejos de estar contentos de ser liderados por el caminante diurno. Las tensiones se intensifican, especialmente con Reinhardt, quien desafía abiertamente la autoridad de Blade. Para asegurar su cooperación, Blade toma una medida drástica. Coloca una bomba de nitrato de plata, cortesía de Good, en la parte posterior de la cabeza de Reinhardt. Blade sostiene el detonador. La bomba está configurada para explotar si alguien intenta manipularla, lo que deja a Reinhardt sin otra opción que seguir el ejemplo de Blade. Se unen los vampiros Assad y Nyssa, la hija del vampiro Overlord Daminos. Blade y la Manada de Sangre comienzan su búsqueda de Nomak, el líder de los segadores, una nueva raza de vampiros más peligrosos que cualquiera que hayan enfrentado antes. Comienzan vigilando lugares donde se sabe que los vampiros suelen congregarse, incluyendo bancos de sangre y casas seguras. Si estos lugares también atraen a los segadores, que se alimentan tanto de vampiros como de humanos, podrían encontrar pistas. Su primer objetivo es la Casa del Dolor, un viejo hotel convertido en refugio para vampiros. Tiene que estar bromeando. El edificio alberga alrededor de 200 a 300 vampiros que participan en una escena caótica y salvaje de baile y alimentación de sangre. El grupo se mueve con cautela a través del edificio en busca de cualquier signo de segadores.
se separan tratando de encontrar alguna pista. Reinhardt aún guarda rencor hacia Blade, mientras que Nyssa camina por un lugar abandonado y ve una escalera, subiendo para buscar segadores. Mientras tanto, Scott se sienta en la camioneta divirtiéndose y comiendo, mientras el grupo hace todo el trabajo pesado. Assad ve a Nomak desaparecer como un fantasma. Blade también entra en una habitación con Nyssa, encontrándola vacía. Justo antes del amanecer, sus sospechas se confirman. Scott comienza a entrar en pánico cuando Whistler desaparece. Aún buscando, Nyssa es agarrada por Nomak, quien le cubre la boca mientras los segadores comienzan a emerger del sótano. En unos momentos, la casa segura se convierte en un campo de batalla. La manada de sangre logra matar a varios Reapers, pero su victoria es efímera. A pesar de sus mejores esfuerzos, los Reapers demuestran ser increíblemente resistentes, con el propio Nomak escapando incluso después de ser inyectado con EDA, un anticoagulante diseñado para destruir vampiros. En el caos, un sacerdote es mordido por uno de los Reapers. Al darse cuenta de que no hay cura para la mordedura del segador, la manada de sangre no tiene más remedio que dejarlo atrás para que sea destruido por la luz del sol naciente. Lilyhammer también es mordido durante la batalla, pero elige ocultar su herida al resto del grupo, sabiendo las consecuencias si lo descubren. Este primer encuentro con los Reapers es una dura lección para Blade. La manada de sangre aprende rápidamente que los Reapers son inmunes a su arsenal habitual de EDA, plata y ajo. Aún más aterrador, los Reapers poseen la capacidad de curarse rápidamente de casi cualquier herida, incluidas las estacas plateadas clavadas en sus corazones. Creí que los guiaría hasta aquí. Estaba arrastrándose como un gusano. Lo pesqué del brazo. Hola, muñeco azul. Está muriendo. Blade se da cuenta de que se enfrentan a un enemigo mucho más formidable de lo que esperaba, y que los Reapers no serán fáciles de derrotar. Mientras tanto, de vuelta en el Alto Consejo, Damaskinos recibe noticias preocupantes de su abogado Conan, quien informa al vampiro Overlord sobre la muerte del sacerdote durante el ataque de los segadores, advirtiendo que la situación se está volviendo cada vez más peligrosa. Expresa su preocupación de que es arriesgado para los vampiros estar fuera de la Casa del Dolor. Blade llega a la escena y evalúa al segador que han capturado durante la situación. Teoriza que el cuerpo del segador, después de haber pasado varias horas sin alimentarse, ha comenzado a consumirse desde adentro. El metabolismo acelerado del segador requiere una alimentación constante, y sin sustento comienzan a deteriorarse rápidamente, quedando al borde de la muerte. Nyssa aprovecha la oportunidad para realizar una autopsia, con la esperanza de aprender más sobre su biología y vulnerabilidades. Durante la autopsia, Nyssa descubre que los segadores poseen una lengua con púa, que libera una toxina nerviosa capaz de paralizar a sus víctimas, mientras se alimentan. Un examen más detallado revela que los corazones de los segadores están encerrados en una capa protectora de hueso, lo que hace casi imposible perforarlos con una estaca. Esto explica por qué los métodos tradicionales de matar vampiros han resultado ineficaces contra ellos. La única debilidad conocida de los segadores es su vulnerabilidad a la luz solar y a la luz ultravioleta. Desafortunadamente, estas debilidades también representan una amenaza para los propios vampiros, creando un desafío significativo para Blade en su misión de destruirlos, sin poner en peligro a sus aliados. Scott pasa el resto de la noche construyendo granadas UV, usando barras de fósforo con la esperanza de que puedan emplearse para contrarrestar la amenaza del segador. Blade no habla mucho de casi nada. Blade te ve a ti como una figura paterna. Dímelo a mí. ¿Y cómo se conocieron? Yo conocí a dos chicas. Decidí llevarlas a mi tienda para hacernos compañía los tres. Y luego Janet y Christy empezaron a hacerme cosas en el estómago. Blade apareció, me salvó el trasero y estamos juntos desde entonces. Al amanecer, Blade y su equipo, Whistler, Nyssa, Assad y la manada de sangre, están completamente armados con pistolas UV, granadas UV y bombas UV a gran escala, todas diseñadas para darles ventaja en su batalla contra los segadores. Con sus armas listas, el grupo se aventura en las alcantarillas, dividiéndose en 3 unidades para cubrir más terreno. Whistler se empareja con Chupa y Reinhardt y se dirigen por el túnel del este. Mientras tanto, Lilyhammer, Verlaine y Snowman toman la dirección opuesta, y Blade se une a Assad y Nyssa. A medida que los equipos avanzan por las oscuras y peligrosas alcantarillas, las tensiones entre la manada de sangre y los aliados de Blade llegan a un punto de ebullición. Chupa y Reinhardt logran aislar a Whistler. Chupa aprovecha la oportunidad para vengarse, golpeándolo brutalmente y burlándose de él diciendo: solamente estamos tú y nosotros, viejo decrépito. Perdimos a un compañero y Blade perderá a uno. Mientras tanto, Verlaine ve a un Reaper que la asusta, obligándola a escalar con él detrás. Ella usa la luz UV para matar a los dos. Reinhardt, por otro lado, ve a los Reapers arrastrándose y avisa a Blade que corre para salvar a Nyssa. Assad y Nyssa continúan por la alcantarilla.
Blade les ordena salir, pero son atacados por los Reapers, lo que lo lleva a lanzar una granada. Blade prepara su espada y mata a varios segadores cuando la granada UV explota. Nyssa y Blade corren mientras son perseguidos. En medio del caos, Chupa es asesinado por los Reapers. Reinhardt desata el caos disparando sin control, pero termina rodeado. Blade y Nyssa logran reunirse con el grupo. Blade lanza otra granada, matando a la mayoría de los segadores, y continúa luchando sin miedo para proteger a su equipo. Mientras se dirigen hacia la salida, Nyssa y Reinhardt usan sus fuerzas restantes para contener a los enemigos. Las granadas de Blade explotan, haciendo volar a todos. Blade permanece victorioso, avanzando con cautela, aún armado, observando el desastre que ha dejado atrás. Whistler luego se encuentra con Nomak, quien le entrega un anillo para que se lo muestre a Blade, asegurándole que le revelará la verdad. Blade llega y encuentra a Nyssa gravemente herida, la sostiene, apenado, y se corta la mano para permitirle beber su sangre, devolviéndole la fuerza mientras Nomak observa. De repente Blade es atacado por Conan y sus hombres, junto con Reinhardt, quien los ha traicionado, aún aferrado a su rencor. Whistler también es capturado. Mientras tanto, Nyssa se enfrenta a su padre, Damaskinos, preguntándole por Blade y explicándole cómo le salvó la vida. ¿Qué ocurre, hija mía? Padre, te he avergonzado. He deshonrado el nombre de la familia. Blade me salvó. Es un guerrero honorable y valiente. Lo entiendo. ¿Aún está vivo? Durante la conversación vemos a Blade y su grupo cautivos, rodeados de guardias dentro de una cámara. La situación es interrumpida por Damaskinos, quien revela la existencia de una nueva cepa de ADN híbrido que representa la siguiente etapa en la evolución vampírica. Sin embargo, Whistler nota algo familiar: el anillo. Lo confronta revelando una verdad más profunda. Nomak es el hijo de Damaskinos. La revelación deja a Nyssa conmocionada y confundida. Debí pensar que sería obvio en este momento. En un giro impactante se revela que Scott también trabajaba para Damaskinos desde el principio. Scott se burla de Whistler y Blade, revelando que orquestó todo el engaño. Sin embargo, Blade había anticipado la traición y detona remotamente la bomba que había colocado antes, matando a Scott en un movimiento rápido y calculado. Debilitado, Blade es llevado y colocado sobre una mesa donde planean recolectar su sangre para el experimento. Mientras tanto, Reinhardt se prepara para matar a Whistler. Fuera del edificio, Nomak observa la situación, esperando el momento adecuado. Nyssa, dividida entre la lealtad y la traición, se enfrenta a su padre, furiosa por haber sido engañada toda su vida. Su ira se convierte en violencia cuando Damaskinos la estrangula y la amenaza, afirmando su control sobre la situación. De vuelta adentro, Blade permanece atado a la mesa, mientras Conan, uno de los subordinados de Damaskinos, lo interroga sobre Nomak. En ese momento, Nomak inicia su asalto, cortando sin esfuerzo a varios guardias en su furia. Whistler logra escapar de sus ataduras aprovechando la confusión, ataca a Reinhardt y dispara a Conan, liberando a Blade, aunque este aún sigue inconsciente. Whistler lo insta a levantarse, tratando de motivarlo mientras la batalla continúa. Mientras tanto, la ira de Nomak deja un rastro de destrucción a su paso. Con un rugido se dirige hacia Damaskinos, que ahora está rodeado de guardias. A pesar de sus esfuerzos, Nomak los domina implacablemente. Damaskinos apenas logra escapar. Dentro de la instalación, Blade y Whistler reciben disparos mientras intentan huir, cayendo al suelo. Blade se arrastra hacia una cámara llena de sangre, pero Reinhardt le dispara nuevamente, enviándolo al charco. Reinhardt se aleja creyendo que Blade ha muerto. Sin embargo, la sangre lo rejuvenece, permitiéndole levantarse más fuerte que nunca, completamente regenerado y listo para la batalla. Cuando los guardias se apresuran a enfrentarlo, Blade cruje sus nudillos, señalando que la pelea está lejos de terminar. Con una fuerza renovada comienza a eliminar a los guardias uno por uno, mostrando sus increíbles habilidades de combate. Usa sus propias armas contra ellos, incluso lanzando a uno a través de una barrera de vidrio. Finalmente, Blade y Reinhardt se enfrentan en un duelo épico. Durante la pelea, Blade atrapa su espada en el aire y la usa para terminar con su enemigo, dándole un golpe fatal. ¿Tú te ruborizas? En un guiño al regreso del cazador imparable, Whistler le lanza sus icónicas gafas de sol, indicando que Blade ha vuelto en plena forma. Whistler recarga su arma mientras Blade se mantiene erguido, listo para lo que venga. Mientras tanto, Nyssa encierra a Damaskinos dentro del edificio y le dice que esto es venganza. En ese momento llega Nomak, dispuesto a tomar lo que quiere. Su padre intenta manipularlo con palabras, prometiéndole una cura, y lo abraza como a un hijo. Pero Nomak, demasiado inteligente, lo muerde en el cuello, matándolo lenta y terriblemente, mientras Nyssa observa su último aliento. Luego Nyssa le pide a Nomak que la termine, y él comienza a morderla.
Acaba conmigo de una vez. Debes cerrar el círculo. Tú siempre fuiste su favorita. Pero se detiene cuando llega Blade. El cazador se lanza sobre Nomak, apuñalándolo y dejándolo retorciéndose de dolor. Comienza un enfrentamiento 1 a 1, golpe por golpe, intentando dominarse mutuamente. Nomak lanza a Blade por los aires, demostrando su fuerza, mientras Blade se levanta decidido a seguir. Nomak intenta romperlo, pero Blade contraataca y el combate continúa. Nomak arroja un objeto hacia su oponente, obligándolo a caer, y se prepara para morderlo. Sin embargo, justo antes de hacerlo, Blade lo apuñala directamente a través de sus órganos. Logrando finalmente derrotarlo. Nomak lucha por respirar y, exhausto, se pone fin a sí mismo mientras se desvanece. Blade observa y finalmente la batalla termina. Rápidamente se acerca a Nyssa, que está al borde de la muerte por culpa de Nomak, y la sostiene en sus brazos mientras ella se apaga lentamente. Blade la lleva a la azotea para mostrarle la hermosa vista, disfrutando de sus últimos momentos juntos, mientras Whistler también llega observándolos. Nyssa y Blade miran el amanecer y se miran fijamente, mientras ella desaparece en el aire, muriendo pacíficamente en los brazos de Blade. En las películas, Drácula trae una capa y un tipo inglés aparece para salvar al mundo en el último minuto con cruces y agua bendita. Pero todos sabemos que esas películas solo son patrañas. La verdad es que empieza con Blade y termina con él. Y el resto de nosotros lo acompañamos en el viaje. Blade, Trinity se abre en el desierto, donde Danica y su equipo de vampiros descubren cuidadosamente un antiguo templo. Quitan un ladrillo oculto que revela un pasaje secreto. En lo profundo de su interior encuentran escritos de más de 4000 años de antigüedad que insinúan la cuna de la civilización. Mientras exploran, un agujero se abre de repente debajo de ellos, y en un instante una mano arrastra a uno de los vampiros hacia la oscuridad. Los otros se apresuran a ayudar, pero solo encuentran el cuerpo decapitado de su compañero, dejándolos en pánico. De las sombras, una criatura viciosa emerge arrastrándose desde la oscuridad. En el presente, vemos a un hombre en una habitación debatiendo con el Dr. Edgar Vance, discutiendo el tema de los vampiros. Salud humana. Si podemos reconciliar el cuerpo y la mente. Por ejemplo, hay una enfermedad sanguínea hereditaria de la que hablo en mi libro que se llama porfiria. Y los síntomas de esta enfermedad son muy similares a los clásicos rasgos de los vampiros. También está con ellos Martin Brady, el jefe de policía, quien escucha a Edgar hablar sobre la salud humana mientras las cámaras graban. Mientras tanto, en la bulliciosa ciudad, Blade, el legendario cazador de vampiros, está en medio de un asalto a un almacén lleno de vampiros. Como híbrido con habilidades sobrehumanas, Blade puede caminar bajo la luz del sol y resistir la plata, pero para el público es visto como un despiadado asesino fuera de la ley. La policía observa cada uno de sus movimientos, esperando que cometa un error durante el asalto al almacén. Blade se mueve con precisión y derriba rápidamente a un vampiro que intenta escapar. Su viejo aliado, Whistler, llega en un camión y le lanza su auto a Blade mientras la caza se intensifica. Blade se involucra en una persecución a alta velocidad, persiguiendo a dos vampiros en vehículos. Después de una emocionante persecución, Blade mata a ambos, pero pronto se da cuenta de que lo han engañado. Uno de los vampiros, que él creía un no muerto, se revela como humano justo antes de morir. Danica, quien orquestó el montaje, ha grabado todo el incidente, enmarcando a Blade como un asesino. Mientras la policía se acerca rápidamente, Blade se ve obligado a huir, regresa a su escondite. Allí, Whistler le proporciona un nuevo inhalador para facilitarle la toma del suero que suprime su sed de sangre, asegurándose de que mantenga el control. Mientras tanto, Danica envía las imágenes incriminatorias de Blade al FBI, poniendo en marcha las ruedas para que la policía vaya tras él. En su casa, Danica y su grupo observan su nueva captura del templo en el monitor. ¿Qué ha estado haciendo? Las poseyó. Y ahora se las come. Lleva como 5 hasta ahora. ¿Quieres que aumentemos la seguridad? No lo capturamos. Nos dejó que lo trajéramos. ¿Entiendes? Sorprendidos por sus habilidades, ingresan a una instalación oculta en su edificio. Danica revisa la criatura que trajeron del templo, un ser que ahora se hace llamar Drake, el vampiro original. Drake critica a los vampiros modernos por su debilidad. Sin embargo, Danica, ansiosa porque él lidere su lucha contra Blade, lo insta a tomar el control y mostrarle al mundo el poder del antiguo linaje de los vampiros. Tu sangre puede liberarnos ahora. Tu gente te necesita. Mi gente, dices. No son más que sombras de lo que eran antes. El mundo ha cambiado desde tu era. Los humanos tienen un nuevo cazador, Blade. Mientras tanto, Whistler compra un periódico mientras la policía lo vigila.
Le muestra el periódico a Blade, diciéndole que es el enemigo público número 1 y que debe tener cuidado, pero Blade, imperturbable, no toma la amenaza en serio. En una estación de tren se ve a un grupo de jóvenes vampiros divirtiéndose, siendo una molestia en público y buscando alimentarse porque tienen hambre. Encuentran a una joven sosteniendo a un bebé y comienzan a mirarla, haciendo comentarios sarcásticos. Los jóvenes vampiros comienzan a acosarla, pensando que encontraron un objetivo fácil. Le arrebatan al bebé de los brazos, solo para descubrir que es un señuelo. La mujer se revela como Abigail, una experta cazadora de vampiros equipada con letales habilidades marciales y armas especializadas. Con rápida precisión, Abigail acaba con los vampiros, convirtiéndolos en cenizas en cuestión de instantes, sin dejar supervivientes. Mientras tanto, en el escondite de Blade, Whistler se sienta solo, mirando su anillo, mientras Blade medita en silencio. El FBI rastrea su ubicación y lanza una redada a gran escala en el escondite. Al darse cuenta del peligro, Whistler toma una decisión heroica. Activa una secuencia de autodestrucción que acabará con toda su tecnología, pero no antes de participar en un feroz tiroteo con los agentes del FBI. Cuando el escondite explota, Blade escapa por poco, pero la policía lo espera afuera. Rodeado, no tiene más remedio que rendirse. En la comisaría, el FBI interroga a Blade, desestimando su misión de caza de vampiros y llamándolo un asesino delirante. El agente especial Ray Cumberland, Wilson Hale, FBI. ¿Y Whistler? Muerto. Igual que tus víctimas. ¿A cuántas personas has matado, Blade? 1182. Y por ellos, te refieres a vampiros, ¿cierto? Puedes callar esto todo el tiempo que quieras, Blade. No va a funcionar. No creen en vampiros y Blade es tratado como un loco. El Dr. Edgar Vance entra en la sala, pidiendo a los agentes que se retiren. Blade y Vance comienzan a hablar, mientras el doctor intenta hacerlo pasar por una especie de evaluación amistosa. Le hace preguntas personales, pero Blade se molesta con su línea de interrogatorio y rara vez responde. Como Blade está en manos del Dr. Vance, se preparan para una evaluación mental. El doctor lo trata como a un criminal trastornado, haciéndole preguntas triviales y condescendientes para evaluar su cordura, mientras le inyecta tranquilizantes para mantenerlo sometido. Durante la evaluación, Blade se da cuenta, impactado, de que el Dr. Vance es un familiar, un humano al servicio de los vampiros. Vance revela sutilmente un tatuaje en su cuerpo que simboliza su lealtad a un líder vampiro. Blade comprende instantáneamente que todo el montaje, su captura, la redada del FBI y su arresto, fue orquestado por Danica para eliminarlo de una vez por todas. En ese momento, Danica y un grupo de vampiros, entre ellos Jarko Greenwood, llegan a la estación fingiendo ser el equipo de transferencia de prisioneros. Debilitado por los tranquilizantes, Blade no puede defenderse. De repente, una ventana se rompe cuando otro cazador de vampiros, Hannibal King, irrumpe en la sala, quemando a uno de los vampiros con una granada UV. ¿Estás solo, Blade? Buenas noches, damas. ¡Hannibal King! Hannibal lucha contra varios de ellos mientras Danica escapa. Jarko inmoviliza a Hannibal contra la pared, pero Blade utiliza su inhalador para recuperarse rápidamente. De un golpe certero, patea a Jarko y se une a la pelea junto a Hannibal. En ese momento, Abigail Whistler aparece, revelándose como la hija de Whistler. Los tres luchan contra policías y vampiros. Blade escapa por el techo mientras Abigail usa su arma para despejar un camino a través de los vampiros. Afuera se encuentran con más policías, pero Dex llega en una camioneta para recogerlos. Mientras huyen, Jarko los persigue, pero Abigail le dispara una flecha que lo ralentiza. Blade es llevado a un nuevo escondite, donde se encuentra con el equipo de cazadores de vampiros de Abigail, los Night Stalkers. El grupo incluye al diseñador de armas Hedges, a la científica ciega Summerfield y a su hija pequeña Zoe. Blade comienza a dar una dura charla al grupo, diciéndoles que son aficionados y que no están preparados para esto. Abigail lo detiene y revela que fue deseo de Whistler que este equipo trabajara con él. Aún así, Blade no está convencido. Hannibal interviene y le explica que él mismo fue un vampiro cautivo de Danica hasta que Abigail lo salvó y Summerfield lo curó. A pesar de eso, Blade los sigue viendo como inexpertos y no se muestra interesado en trabajar con ellos. Mientras tanto, Danica está furiosa porque su plan para eliminar a Blade ha fallado, hasta que Drake entra en la habitación y declara que él mismo se unirá a la pelea. De vuelta en el escondite, el grupo observa videos de Hannibal explicando quién es Danica y cómo logró escapar de ella. Abigail revela que Drácula ha regresado, mostrándole a Blade reliquias antiguas y confirmando la leyenda de que el vampiro original ha estado vivo por más de 7000 años. A lo largo de la historia, Drácula ha tenido muchos nombres, pero en la actualidad se hace llamar Drake, el poderoso vampiro que Danica ha despertado. Drake posee un poder tan inmenso que ni siquiera el sol puede afectarle. Mientras los Night Stalkers planean su próximo movimiento, Drake recorre la ciudad a plena luz del día, observando cómo la sociedad moderna ha cambiado con el paso de los siglos.
Su curiosidad lo lleva a una tienda de temática gótica, donde se disgusta al ver cómo han trivializado su legado. La tienda está llena de mercancía de mal gusto sobre Drácula, incluidos artículos y adornos que se burlan de su antiguo linaje. Ofendido por lo absurdo de todo, Drake arroja a uno de los empleados por la ventana y se alimenta brutalmente del otro, recordándole al mundo la fuerza mortal que posee. En el escondite de los Night Stalkers, Summerfield revela un desarrollo crucial, la creación del virus Daystar, un arma biológica diseñada para erradicar a los vampiros. El objetivo del equipo es usar el virus para acabar con la raza vampírica de una vez por todas. Sin embargo, hay un problema. El virus no es lo suficientemente potente como para ser letal para todos los vampiros. Para que Daystar sea efectivo, necesitan un ADN más fuerte, y ahí es donde entra Drake. Como vampiro original, su sangre es pura y no se ha visto afectada por los siglos de mutaciones genéticas que debilitaron al resto de su especie. Armados con este plan, Hedges equipa al equipo con una serie de nuevas armas, incluido un poderoso arco de luz ultravioleta capaz de incinerar instantáneamente a cualquier vampiro. Les conseguí auto nuevo. Cuídenlo bien. Selecciona algo de música. Le gusta escuchar MP3 mientras caza. Es como su soundtrack interno. Yo soy más admirador de David Hasselhoff. Se embarcan en su misión, Hannibal y Blade entran al auto, mientras Abigail se prepara para cazar, con sus nuevas armas listas. Los Night Stalkers comienzan a rastrear familiares por toda la ciudad, interrogan y golpean a varios miembros de la red de familiares, siguiendo el rastro de los tatuajes que los vinculan con los vampiros, pero ninguno ofrece información útil. Después de varios enfrentamientos sin sentido, Blade, Abigail y Hannibal cuelgan a un familiar de un puente, con la esperanza de obtener información. Justo a tiempo, el familiar recibe una llamada del Dr. Vance, que les da una pista sobre el paradero de los vampiros. Dejan caer al familiar y se dirigen directamente a la oficina de Vance, luchando contra la seguridad en cada piso del edificio. Cuando finalmente llegan, Hannibal se da cuenta de que el verdadero Vance está muerto, y el impostor que tienen enfrente es Drake, disfrazado. Drake captura y apuñala rápidamente a Hannibal antes de escapar por una ventana. Blade lo persigue por la ciudad, chocando contra edificios hasta llegar a una azotea. Allí, Drake revela que ha secuestrado a un bebé. Blade lo confronta y le pregunta por qué mató al Dr. Vance y cómo es capaz de sobrevivir bajo la luz del sol. Drake lo mira con arrogancia y le dice que es inmortal. Burlándose de él, arroja al bebé desde la azotea, mientras él desaparece. Abigail atiende las heridas de Hannibal, instándolo a mantenerse fuerte, mientras ambos lidian con la pérdida de su padre, Whistler. Después del caos, Blade visita a Hannibal, mientras se recupera de sus lesiones. Mientras tanto, Drake regresa con Danica, pero en lugar de cooperar con ella, se alimenta de su sangre, estableciendo así su dominio absoluto. Más tarde, Summerfield localiza el laboratorio de vampiros en Biomed Enterprises, donde han estado adquiriendo materiales genéticos. Blade y Abigail se dirigen a un almacén remoto, donde llega un agente familiar del FBI con su líder vampiro. Blade mata rápidamente al vampiro y obliga a la gente a revelar el secreto, una instalación de cultivo de sangre, donde los humanos son mantenidos en éxtasis para proporcionar a los vampiros un suministro infinito de sangre. Furioso, Blade mata a la gente y obliga al técnico a cerrar la instalación, matando también a los donantes humanos en el proceso. En el escondite de los Night Stalkers, Blade y Abigail regresan a una vista horrible. Hedges, Dex y Summerfield están muertos. El cuerpo de Summerfield se usa como ejemplo, con un mensaje escalofriante escrito en su sangre. Hannibal y Zoe siguen desaparecidos, mientras Abigail llora por sus amigos. Mientras tanto, Hannibal recupera la conciencia, encadenado al suelo en la guarida del vampiro. Comienzan a golpearlo exigiendo los planes de Blade. Cuando Hannibal se niega a cooperar, Danica amenaza con convertirlo de nuevo en vampiro, dejándolo hambriento hasta que su única opción sea alimentarse. Zoe, por su parte, está procesando su dolor, perfeccionando sus habilidades de tiro con arco, dando en cada objetivo con una precisión impecable. Blade, siempre alerta, de repente siente una presencia en el edificio. Es Calder, otro miembro superviviente del equipo. Trae un mensaje de vídeo de Summerfield grabado antes de su muerte. En el mensaje, Summerfield revela que desarrolló con éxito una cepa funcional del virus Daystar, ahora en posesión de Calder. Si logran inyectarlo en Drake, su sangre se mezclará con el virus y matará a todos los vampiros cercanos. Sin embargo, existe un riesgo. No está claro cómo el virus podría afectar a Blade, dada su naturaleza híbrida. Con el tiempo agotándose, Calder explica que solo ha podido crear un proyectil que contiene el virus. Abigail debe asegurarse de que el disparo sea certero. Afortunadamente, el equipo tiene rastreadores implantados para emergencias, y rápidamente localizan la posición de Hannibal. Agarran todas las armas que pueden llevar. Blade y Abigail se dirigen a la guarida de los vampiros. Hannibal sigue soportando brutales palizas de Danica, y se niega a revelar los planes de Blade. De repente, los vampiros comienzan a toser y desintegrarse en ceniza. Abigail ha infundido líquido con plata en el sistema de aire acondicionado. Mientras tanto, Abigail rescata a Hannibal y se une a los alevines.
Abigail busca a Zoe en medio del caos. Después de eliminar a varios vampiros, finalmente la localiza. Mientras tanto, Hannibal recupera su equipo e intenta reincorporarse a la lucha, solo para encontrarse con una jauría de perros vampiros. Qué lindos cachorritos, sí, quédense ahí. Bella sonrisa. Voy a... Sin dudarlo, da un salto audaz, engañando a los perros para que lo sigan por una ventana. Mientras Hannibal intenta escapar, se tambalea de regreso a su celda, solo para ser confrontado por Yarko. Los dos se involucran en una lucha brutal, con Yarko ganando ventaja justo cuando parece que Hannibal está derrotado. Yarko se mueve para morder, pero Hannibal le mete un explosivo en la boca, lo que hace que Yarko queme a Ash. Mientras tanto, Blade finalmente encuentra a Drake, y los dos se involucran en una feroz pelea de espadas. Sus habilidades están igualadas, con ambos intercambiando golpes poderosos, ninguno capaz de obtener la ventaja. Algunos vampiros intentan intervenir y disparar a Blade, pero Abigail los elimina rápidamente con su puntería experta, usando su arma con un efecto letal. Danica luego se une a la batalla, disparando un arma a Blade, pero Hannibal la aborda en medio del caos. Blade da una poderosa patada, enviando a Drake a estrellarse contra una ventana. Drake aprovecha su inmensa fuerza, golpeando a Blade contra el suelo repetidamente y comenzando a transformarse en su monstruosa forma verdadera. A pesar de las poderosas patadas y puñetazos de Blade, la abrumadora fuerza de Drake comienza a cambiar el rumbo en su contra, justo cuando Drake recupera su espada, lista para asestar un golpe mortal. Abigail le dispara la flecha con punta de Virus Dagger en una demostración de velocidad. Drake atrapa la flecha en el aire y la deja caer. Abigail rápidamente lo distrae con una descarga. Las flechas le dan a Blade el momento crítico que necesita. Aprovechando la oportunidad, Blade agarra la flecha caída que contiene el Virus Dagger y se la inyecta directamente a Drake. Drake ruge de dolor mientras el virus recorre su cuerpo. Su sangre se convierte en portadora del Virus Dagger, que se propaga por todo el edificio y mata a todos los vampiros que están dentro, incluida Danica, que se desintegra en ceniza. La monstruosa forma de Drake retrocede y vuelve a su apariencia humana en sus últimos momentos. Drake alaba a Blade por su honor, reconociendo la fuerza de su oponente antes de morir poco después de que los agentes del FBI irrumpieran en el edificio y lo encontraran en ruinas, con los cuerpos de los vampiros convertidos en ceniza y solo la forma sin vida de Drake restante. Creen que han capturado al notorio cazador y se preparan para realizarle una autopsia. Sin embargo, Blade despierta de repente, completamente recuperado. Se libera de las instalaciones, abriéndose paso entre los agentes y haciendo un atrevido escape en motocicleta, con el virus habiendo diezmado las filas de vampiros y Drake derrotado. Blade se prepara para la próxima batalla, listo para lo que sea que le depare su siguiente misión. Y bueno, eso sería todo por este video. Espero que te haya gustado y si es así, deja tu buen like y también tus buenos comentarios, que en la comunidad lo leemos todos. Mi nombre es Chris y nos vemos en el siguiente video acá en Retrología.